Hola, buenas para todos. El día de hoy, después de mucho tiempo, vengo con un video hablando del actual entrenador de Boca, ya que después de la reciente eliminación ante Huracán en la Bombonera, Claudio Úbeda volvió nuevamente a poner en duda su continuidad para cierta parte de la hinchada, y yo voy a ir comentando varios puntos e iré dando mi opinión acerca de si es un fin de ciclo para el entrenador o todavía tiene crédito para seguir en el banco. Tomaremos como punto de partida el comienzo de este año, obviando todo lo ocurrido en 2025. Desde el comienzo creo que Úbeda no tuvo que haber seguido como entrenador una vez eliminado contra Racing, pero desde la dirigencia le dieron la confianza para seguir y poder armar un equipo y plantel a su gusto, además de contar con una pretemporada de por medio para poder plasmar su idea, trayendo a un equipo que había tenido momentos de buen fútbol el año pasado, un volante llegador como Ascasíbar y un 9 como Vareiro que eran prioridad. Y como incorporación también llegó Ángel Romero, que podía ser útil en la doble punta que el DT había conformado con Merentiel y Cabaño Jiménez en el pasado. Ya sobre lo hecho en el terreno de juego, Úbeda tuvo la mala fortuna de tener la grave lesión de Rodrigo Bataglia que lo dejó fuera por muchos meses, sumado a las lesiones de Merentiel, Jiménez o Ceballos en los primeros partidos, que obligaron al entrenador a tener que poner a Hanson o algún juvenil para poder seguir teniendo un ataque entre comillas decente. O también la lesión de Paredes en los primeros meses de competencia que mermaron mucho al equipo siendo muy irregulares, costándole ganar de visitante y de local ganando pero con un juego mostrado muy pobre o empatando contra muchos rivales de la parte baja. Comenzando marzo y con la pronta recuperación de Paredes y la aparición de un joven Aranda, Boca dio un golpe sobre la mesa goleando de visitante a Lanús que venía de ser el reciente ganador de la Recopa Sudamericana, con un muy buen partido pasando por arriba a los de Pellegrino con un fútbol de posesión con Paredes como conductor invitando a jugar a sus compañeros, y con la velocidad y explosividad de Aranda, Úbeda se llevó una contundente victoria que le empezó a clarificar el panorama de cara al inicio de la Copa. En los partidos venideros, el equipo volvió a la irregularidad empatando contra San Lorenzo y Unión, pero el entrenador fue encajando las piezas, consolidando un mediocampo con Ascasíbar aportando garra y mucho despliegue por derecha, además de reconvertir a Delgado más a un interior que jugaba unos metros más adelantado del 5, jugando cerca de Paredes para poder tener gente que se anima a asociarse en la base de la jugada, pero también teniendo la tarea de buscar los espacios en el mediocampo rival para poder recibir entre líneas, sumado a la frescura y constante desequilibrio de Aranda que le daban mucho cambio de ritmo y mayor vértigo al equipo, Boca conseguía tener un engranaje cada vez más aceitado en la zona de volantes, pero comenzaba a tener algunas dudas con el rendimiento del arquero, con algunos flojos partidos de Marchesín o la inseguridad que transmitía Bray, aunque manteniendo prácticamente la misma línea defensiva, con la salvedad de que comenzó Barinaga de 4, pero Weigand le ganó la pulseada adueñándose del lateral y algún que otro bajón de rendimiento de Ayrton Costa. Y en ataque Vareiro compensaba su falta de técnica luchando con los centrales y haciendo goles, y Merentiel con algún chispazo acompañando al delantero paraguayo. Con este panorama, llegó el bendito mes de abril y la historia ya es un poco más conocida. Continuando con la andadura, con una no tan vistosa pero trabajada victoria en Córdoba contra Talleres, una clara victoria en el debut en la Libertadores contra U Católica en Chile, un amargo empate contra Independiente en la Bombonera con un equipo alternativo, pero dos buenas y convincentes victorias contra Barcelona de Ecuador y contra River en el Superclásico. Y cerrando con otras dos victorias ante Defensa y Justicia y Central Córdoba con suplentes en ambos casos, pero con otro par de derrotas contra Cruzeiro y Barcelona de visitantes, y finalizando con la reciente eliminación contra Huracán de local. Una vez terminado el repaso de todo lo ocurrido en el semestre hasta la fecha, quiero ir un poco más en el desempeño del entrenador en toda esta parte del año. Creo que hay que ser justos con Úbeda, que tuvo mala suerte de comenzar el campeonato teniendo muchas bajas sensibles que repasamos al comienzo, sumado a la pasividad de la dirigencia en el mercado de pases, obligaron al entrenador a tener que disputar los primeros partidos con lo que tenía y con muchos jugadores que todavía siguen sin dar la talla para seguir jugando con la camiseta de Boca, teniendo un muy irregular comienzo, ganando pero sin brillar o empatando mucho, y costándole horrores ganar de visitante como comenté previamente. También hay que darle un poco de mérito al entrenador por haber encontrado un equipo que tenga una mínima idea de juego que pudo llevar a cabo en buena parte del semestre, que fue justamente cuando mejor se vio al equipo en cuanto a los resultados, ganando muchos partidos con contundencia, pero además practicando un buen fútbol. Otro punto a favor para el entrenador es que consiguió ampliar las alternativas en el plantel, confiando en jugadores suplentes para darle descanso a titulares, sacando una buena versión de Ander Herrera, Braida o Pellegrino, conjunto al creciente rendimiento que venía demostrando Velasco Ceballos y los goles que venía metiendo Jiménez, Úbeda había conseguido tener una unidad B que a lo mejor no era la más destacada en cuanto a nombres, pero era confiable en los resultados, manteniendo la competitividad en la fase regular del torneo, pese a que en funcionamiento estaba muy lejos de los titulares y ganaba más por contundencia que por tener un buen sistema de juego.
Uno de los puntos bajos que le juega en contra al entrenador viene siendo los grandes escenarios que le siguen costando, ya que si bien consiguió ganarle a River en el Monumental, después empató los otros 3 clásicos que jugó en el año, siendo todos estos en la Bombonera con un equipo que estaba todavía en formación pero dejando una muy mala imagen, y por Copa Libertadores y en Brasil, tuvo 45 minutos en donde prácticamente no llegó al área rival hasta que la expulsión de Vareiro puso más cuesta arriba al partido. Y en Ecuador, en una cancha en la que era imposible de jugar, tuvo que nuevamente reponerse a la roja de Ascasíbar, teniendo buenos minutos en el segundo tiempo hasta el gol, pero sacando a Aranda, que fue de lo mejorcito en ataque, para poner a Ceballos, que no pudo hacer mucho en sus minutos en cancha. Del partido contra Huracán creo que es el de todos los que mencioné en el que menos se le puede caer al entrenador, ya que fue una eliminatoria que se decidió por los errores de Delgado y Di Lolo y el partidazo que hizo Galíndez o por la ineficacia de los delanteros de Boca que se cansaron de errar goles todo el partido. Respondiendo a la pregunta del video de si Úbeda debe continuar siendo el entrenador, yo creo que tiene puntos a favor como el de haber podido formar un equipo con un 11 que salía de memoria y además jugase bien después de mucho tiempo, pero lo penaliza el hecho de que en los grandes partidos casi siempre sale perdiendo con un resultado desfavorable, con planteos mucho más cautelosos que terminan con eliminaciones o derrotas que tiran a la basura todo lo realizado en el pasado. Para mí Úbeda debe dejar clasificado al equipo a los octavos de la Libertadores, pero cediéndole su lugar a otro entrenador con mayor renombre, aunque es acá donde nuevamente entra mi duda de si es buena opción o no el continuar con el actual entrenador, ya que me da la sensación de que Boca no tiene una línea clara a la hora de buscar entrenadores, probando con distintos tipos de estratega que terminan durando muy poco en el cargo. Pasando de entrenadores con mayor experiencia como lo fueron el primer ciclo de Russo que terminó muy mal con un equipo jugando horrible y quedando fuera rápidamente de la Copa, o Almirón que no estuvo ni un año en el cargo, teniendo algún pequeño momento de buen fútbol, pero dependiendo demasiado de la épica para poder seguir avanzando instancias en la Libertadores. También hubieron otros experimentos, como lo fue la de darle la oportunidad a ídolos o jugadores con pasado en el club, como lo fue Bataglia, que arrancó bien pero se fue desdibujando con el tiempo, y el partido contra Corinthians sentenció su salida. Ibarra, que fue otro interinato, ganó el campeonato 2022 y con eso siguió en el cargo pese a las pocas credenciales que mostraron esos partidos, durando muy pocos meses al año siguiente antes de ser destituido. Y Gago tenía algunos pergaminos por su pasado en Racing o por el inflador de la prensa, pero en ningún momento encontró el equipo y la temprana eliminación con Alianza Lima y posterior derrota en el Superclásico hicieron insostenible su continuidad. Y la última arista fue la de buscar entrenadores que intentaban jugar bien al fútbol, como lo fueron los casos de Almirón o Gago que ya mencioné anteriormente, pero teniendo a Diego Martínez en el medio, que pudo tener algún buen desempeño en la primera parte de 2024, pero malos refuerzos y bajones de rendimiento generaron que para el segundo semestre Cruzeiro te deja fuera rápidamente de la Sudamericana jugando prácticamente 90 minutos con 10 y Figal como lateral, lo que sumado a la derrota contra River en la Bombonera, el año le quedó muy largo y Martínez sea otro entrenador que no pudo completar 12 meses en el cargo. Pese a estos antecedentes, sigo firme en mi postura de que Úbeda no debe seguir en el cargo post-mundial, pero me genera dudas quién pueda ser el reemplazante y si ese nombre será alguien de jerarquía o uno más del montón. Una vez dada mi opinión, quiero saber la de ustedes. ¿Creen que el ciclo de Úbeda ya está cumplido o todavía le queda espalda para seguir en el cargo? Y de no continuar, ¿qué entrenador les gustaría que se ponga el traje en lo que resta de año